Buenos días, estimados docentes, asesores, directores. Para el Departamento de Salud y Ambiente de la Dirección de Vida Estudiantil, es un placer contar con su presencia en este primer webinario de varios que vamos a estar realizando durante este 2021, todo en el marco de la política de educación para el desarrollo sostenible. Para hoy tenemos el tema de carbono neutralidad en centros educativos, el cual ha empezado a tomar relevancia a nivel nacional. Ya hay varios centros educativos que tienen su certificación, ¿verdad?, de carbono neutralidad. Y como tal, bueno, queremos que también ustedes conozcan todo el proceso, qué hacer, cómo hacer el proceso de carbono neutralidad, ¿verdad? Cómo eventualmente Bandera Azul puede ayudarles a ustedes para ir cimentando las bases de lo que sería la futura certificación. Para la presentación nos estará acompañando el ingeniero Juan Diego Bolaños, funcionario de la empresa de servicios públicos desde el 2002. El ingeniero es ingeniero forestal, tiene una licenciatura en educación ambiental, una licenciatura en desarrollo forestal, una maestría en administración de proyectos, un posgrado en gestión ambiental. Ha sido coordinador del programa de educación ambiental de los servicios públicos de Heredia. Es el coordinador actualmente del sistema de gestión ambiental y del sistema de la huella de carbono de la empresa de servicios públicos. Es también auditor interno certificado de las normas internacionales de calidad, ambiente, salud ocupacional y responsabilidad empresarial. Y también es verificador interno certificado por la norma INTE B5 del sistema de gestión de la huella de carbono. Así que quedan buenas manos. Juan Diego, buenos días. Buenos días a todos. Vamos a compartirles aquí la presentación. Pues ahí estamos, ok. Perfecto. Aquí les voy a poner por lo menos para que me conozcan visualmente. Creo que ya me están viendo por ahí. Mucho gusto a todos los que nos acompañan y a todos los que nos acompañan el día de hoy a este webinar de carbono neutral en centros educativos. Vamos a hacer un breve recorrido sobre esta temática, ya que es un poquito compleja si nos metemos en temas muy técnicos. Entonces, lo vamos a tratar de abordar de una forma muy general, de tal forma que ustedes puedan comprender un poquito toda la trazabilidad o todo el recorrido que comprende lo que es este tema, por lo menos desde la parte más básica, más sencilla de lo que conocemos de lo que nos enseñan a nosotros, ustedes docentes, cuando uno está en primer grado, hasta lo que es tratar de lograr montar lo que es el inventario de la huella de carbono y eventualmente lograr una marca país. Esta imagen para muchos de nosotros es muy familiar, lo que es el tema de la fotosíntesis, y es algo muy sencillo. Recordemos un poquito lo que es el tema de la respiración celular y demás. Y esta imagen lo que nos refleja es que las plantas capturan el CO2 del aire y emiten el oxígeno. El oxígeno es lo que nosotros respiramos. Nosotros a través del proceso de respiración, pues botamos lo que es el CO2 y eso se vuelve cíclico. De igual manera, todo lo que son el CO2 que emiten vehículos y demás, fuentes de emisión, las plantas en este caso aprovechan para capturar ese CO2, lo fijan en sus estructuras celulares y a través de su proceso de respiración, pues emiten el CO2, que es el que todos nosotros respiramos. Hay varios términos que son importantes a considerar. Entre ellos, bueno, este que ya también es familiar, el efecto invernadero y los gases de efecto invernadero. Esto es muy sencillo, por lo menos para tratarlo de abordar así. Es simplemente, bueno, ya nosotros conocemos que la atmósfera está rodeada por una capa de ozono.
el O3. Es una capa de ozono que a nosotros nos protege de forma natural de los rayos ultravioleta, de esa radiación solar que, por cierto, para estos días, según el IMN, han estado aumentando un poquito los niveles, por lo cual hay que cuidarnos mucho. Y principalmente por ese desgaste que ha tenido la capa de ozono. Esta capa de ozono nos protege a nosotros de esta radiación solar, pero mucha de esta radiación igualmente penetra la atmósfera. A lo largo del planeta, pues hay una serie de gases que generan ese efecto invernadero. Gases como el óxido nitroso, el metano, el mismo CO2, los HFCs, los CF6, todos son aquellos que producen también todos los entes refrigerantes y demás que ahora vamos a detallar, y se van agrupando a lo largo de la atmósfera, que lo que va a hacer es que varias cositas. Primero, va a evitar que esa radiación solar que ingresa a la atmósfera sea liberado en una totalidad o por lo menos un alto porcentaje. ¿Esto qué va a generar? Bueno, que el planeta se vaya calentando, porque va generando como un tipo de refrigeración, así como tener una hielera, ¿verdad? De esas de estirofoam, que lo que hace es que permanece el calor interno y no sea liberado. Lo otro es que este gas se va acumulando en la atmósfera y va desgastando también esa capa de ozono. Entonces, los rayos ultravioleta, pues como les mencionaba anteriormente, ingresan más directo a la atmósfera con todo lo que esto en sí conlleva. Y va evitando también que estos rayos se migren al espacio y empieza a calentarse la atmósfera y en sí de todas las capas de hielo, las capas polares que tenemos y todo lo que ya nosotros conocemos, que ya con un derretimiento mínimo de una capa de estas de hielo, un casquete polar, pues entonces los niveles del agua van aumentando y de ahí que ustedes han visto que con frecuencia ya estamos escuchando que, por ejemplo, se inundó el centro de Punta Arenas, los altos oleajes que tenemos en Caldera, las cantidades de tormentas que cada vez que va pasando los años, pues inclusive todos estos nombres, bueno, los nombres de las tormentas, de los huracanes y ciclones a nivel del mundo, utilizan el alfabeto griego. Y cuando se termine el alfabeto griego, por lo menos la proyección que ellos tienen de tormentas, entonces empiezan a utilizar otros nombres. De cada año que pasa nos van diciendo que van a haber más tormentas, van a haber más ciclones. Tengo entendido que para este año más o menos se tiene una previsión, una proyección de 15 a 20 tormentas y por ahí de unos 10 a 15 huracanes y todos los años nos dicen este huracán es el más fuerte de los últimos años y resulta que viene el otro año y nos dicen que el huracán es el más fuerte de los últimos años. Todo esto es consecuencia del calentamiento global. ¿Y por qué se da ese calentamiento global? Bueno, producto de las emisiones de gases de efecto invernadero que están haciendo que se caliente la atmósfera y todo este calentamiento no pueda ser emigrado al espacio por el desgaste que hay en la capa de ozono y por la acumulación de esos gases a lo largo de la atmósfera. ¿Qué se cuantifica y de dónde provienen estos gases que nos están afectando? Bueno, nosotros, ¿qué cuantificamos en inventarios de carbono? Bueno, principalmente esos gases que ya comúnmente les mencioné. Ahora, actualmente, inclusive se está considerando un gas adicional. Ahorita no recuerdo, pero en todo caso, a efectos de instituciones, por lo menos las que manejamos, en este caso, escuelas, colegios, tal vez no vengan a afectarnos mucho. ¿Por qué? Porque no, por lo menos yo haciendo ahorita un recuento, no creo que tengan alguna fuente de emisión que produzca ese gas lejos de los que podemos tener básicamente, como el CO2, el metano, el óxido nitroso, los CF6, los HFCs, que son los de los agentes refrigerantes y demás. Pero por lo menos esos que tenemos ahí en pantalla, esos 6, son algunos de los básicos que podemos encontrar a lo largo de las instituciones, organizaciones y demás. ¿De dónde provienen? Bueno, de todas las actividades que el ser humano ha venido desarrollando a lo largo de la historia, inclusive de la revolución industrial
ya ahí se empezaron a generar gases de efecto invernadero. Lo que pasa es que en ese entonces no se hablaba de este tema. Todo lo que son transporte público, todo lo que es temas de refrigerantes, refrigeradoras en los hogares, bueno, las que tenemos en las instituciones, dispensadores de agua, que a veces tenemos un dispensador de agua que calienta o es frío, eso tiene un agente refrigerante, los aires acondicionados de las oficinas, de las aulas, los aires acondicionados de los vehículos, extintores, lo que es el consumo eléctrico, todo eso genera emisiones. ¿Por qué? Porque el consumo eléctrico se le hace toda una trazabilidad desde el punto de generación, que son las plantas hidroeléctricas. Todo eso va generando, inclusive a través de las redes de distribución, los cables de luz que todos vemos en las calles, todo eso ahí por concepto de pérdidas técnicas de energía, va generando emisiones, ¿verdad? Entonces todo eso se cuantifica, pero eso lo cuantifica las empresas responsables. En el caso de nosotros, la SPH, en todas las instituciones que tengan que ver con Heredia, bueno, por lo menos que nosotros les damos servicio, no tienen que incluir este tipo de emisiones, pero sí el consumo interno. ¿Por qué? Porque ese consumo interno sí es responsabilidad mía velar por el ahorro o por hacer un uso eficiente de esto, ¿verdad? Tenemos, qué sé yo, si nosotros tenemos aboneras, por ejemplo, para producir abono orgánico, pues bueno, ahí hay que cuantificar ese metano que se está generando, ¿verdad? Por más pequeño que sea, hay que cuantificarlo. Para todo eso hay fórmulas, ¿verdad? Que nos indican cómo hacerlo, fórmulas que ya están establecidas. El IPCC, el panel intergubernamental para el cambio climático, ellos tienen todo un manual, el GH Protocol, en el cual es como un tipo de enciclopedia pequeñita, donde le dicen a uno las fuentes de emisión y cómo calcular, cómo hacer el cálculo de estas emisiones y para ver cómo podemos estimar un poquito el CO2 equivalente que se genera producto de estas actividades. Todo lo que son residuos, por ejemplo, si es que nosotros mismos administramos esos residuos, pero si, por ejemplo, nosotros resulta que la municipalidad es la que nos da los servicios, bueno, entonces eso ya se sale del control operativo de nosotros. Si nosotros tenemos vehículos en la institución propios, pero que no van a incidir directamente en la actividad propia de la escuela, es decir, es el vehículo que yo utilizo para ir y regresar, en ese caso no. Por eso es que hay muchos detalles que una vez que uno logre tener una cierta capacitación, pues entonces uno va identificando esos detalles. Pero si, por ejemplo, el vehículo con el que yo voy a la institución, también lo utilizo para prestarle servicio a la institución, es decir, yo soy docente, pero también tal vez tengo que ir a distribuir información, módulos, libros, qué sé yo, y demás, entonces que sea parte de operativa propia de la institución, pues entonces ya eso es probable que sí lo tenga que cuantificar. Y así, por ejemplo, una serie de cosas, bueno, ya les mencioné el tema de los extintores, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas son elementos que debemos de cuantificar y de dónde, a producto de la actividad, nosotros, bueno, emiten gases de efecto invernadero. ¿Cuáles gases? Bueno, según el caso, pues así los tenemos que identificar. ¿Qué es carbono neutralidad? Pues básicamente es un balance entre estas emisiones, como la imagen que tenemos en la izquierda de gris, las emisiones producto de esas actividades, menos las reducciones que nosotros podamos hacer a través de las buenas acciones. En estas reducciones podemos incluir también remociones. Las remociones son aquellas capturas de CO2 que se hacen si, por ejemplo, tenemos la posibilidad de contar una institución con un bosque, por ejemplo, con un bosquecito, una plantación, entonces nosotros podamos cuantificar ahí cuánto carbono se está removiendo, producto de qué, de ese proceso
que yo les mencioné al inicio de respiración celular o fotosíntesis, ¿verdad? Que las plantas estén capturando. Entonces, las instituciones que cuentan con área verde, bosque, plantación, ya propiamente establecida, entonces ahí se cuantifica cuánto CO2 se está capturando y está quedando ahí. Entonces, ese equilibrio entre lo que se emite y lo que se está capturando o las buenas acciones que tengamos, en teoría, y bueno, más que en teoría, esta diferencia tiene que ser cero para ser neutral, ¿verdad? Para ser neutros. Por eso es que se dice que es neutralidad, porque es este balance entre lo que contaminamos o emitimos menos las cosas que estamos removiendo, las cosas que estamos reduciendo a través de planes, o incluso se da la posibilidad de compensar a través de bonos de carbono mediante el ente gubernamental del MINAE, que vende certificados para poder llegar uno a la cero neutralidad. FONAFIFO, el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal. Ya un poquito más a nivel de fórmula, aquí ya lo podemos ver, que es la sumatoria de todas las emisiones menos la sumatoria de las remociones, entre paréntesis, menos las reducciones, entre paréntesis podemos poner remociones porque no todos tienen bosque, menos las compensaciones, todo eso es igual a cero. Pero hay instituciones que yo conozco que por su particularidad inclusive han ido avanzando este tema, principalmente por las buenas acciones a través de bandera azul, de que han dicho, bueno, no, vayamos sustituyendo los fluorescentes por lámpara LED, o antes cuando tenían las luces corrientes por fluorescentes, y ahora estamos cambiando de fluorescentes a lámpara LED, estamos poniendo... estamos ahorrando agua, hemos puesto ahorradores de agua, hemos eliminado algunas baterías de tal vez llaves, porque antes teníamos una batería de 10 llaves, pero resulta que eso genera mucho desperdicio, ahora tenemos 5, qué sé yo, hemos puesto, no sé, tanques que se utilizan en los sanitarios que ahorran agua, o orinales sin agua, qué sé yo, todas estas cosas. Entonces, eso nos puede ayudar a que inclusive no tengamos ni siquiera que pagar esa compensación a FONAFIFO. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos hacemos el inventario y resulta que la sumatoria de las emisiones, voy a dar un ejemplo hipotético, ¿verdad? Estos números no me los crean, pero es nada más para darlos así como números redondos, que por ejemplo nosotros tenemos una sumatoria de las emisiones y tenemos 100 toneladas de CO2 equivalente, y los planes de reducción que nosotros hemos hecho, resulta que también nos ha permitido ahorrar o disminuir 100 toneladas de CO2 equivalente. Entonces ya con solo eso tenemos tenemos un carbono neutralidad, un C neutral. Entonces ya no necesitaríamos compensar. Inclusive yo conozco casos, no tanto de escuelas, pero de otras organizaciones que tienen mucha cantidad de bosque. Entonces hacen la sumatoria de las emisiones, pero también hacen la sumatoria de cuánto se está removiendo los bosques, y con solo la cantidad de carbono que se está removiendo en estos bosques ya hacen que sean CO neutral, e inclusive a veces dicen que remueven más a través de sus bosques que lo que están emitiendo, entonces más bien son carbono positivo, y este carbono positivo es lo que ellos utilizan para poderlo mercadear a través de bonos de carbono también. En algunos casos, son casos muy pocos aquí que existen en Costa Rica, pero que le permiten, por ejemplo, en el caso de nosotros, también otro hipotético, que nosotros, la SPH, tenga un déficit después de hacer esa resta entre emisiones y reducciones, y todavía tengamos un déficit de 20 toneladas. Bueno, ¿qué hago con esas 20 toneladas? Entonces yo puedo comprar esos bonos de carbono por el equivalente de 20 toneladas. Entonces ya con eso, ya yo soy cero neutral. ¿Qué se hace? ¿Qué hacen ese dinero? Por ejemplo, bueno, esas instituciones, FONAFIFO lo utiliza para ir a reforestar fincas, qué sé yo, áreas que necesitan recuperar, restaurar. Entonces, a través de esos procesos es que nosotros nos vamos asegurando
que lo que se está pagando para certificados, pues bueno, se estén utilizando para proteger bosques o en su efecto reforestar áreas que necesitan ser recuperadas. ¿Qué debemos hacer para alcanzar esa neutralidad? Esa C-neutralidad. Pues bueno, ¿qué tenemos que hacer? Actividades que nos permitan mejorar el desempeño ambiental de la institución. Los que están con bandera azul ecológica, ahí tienen una serie de actividades que tienen que ir implementando que les pueden ayudar a que tal vez cuando lleguen a lograr establecer este inventario y cuantificar las emisiones, tal vez digan, mira, nosotros resulta es que ya hemos cambiado todas las luces, resulta que la institución utiliza mucha luz solar, entonces el consumo energético, el consumo de energía eléctrica es poco realmente durante el día. Estamos tratando de implementar acciones para ahorrar agua. Entonces ustedes dicen, ¿qué tiene que ver el agua con carbono? Pues esa fue una pregunta que nosotros al interno de la SPH también nos hicimos al puro inicio, cuando comenzamos con todo este rollo allá por el 2013, 2014. Y resulta que, bueno, las instituciones que tienen tanque séptico tienen que cuantificar cuántas emisiones genera ese tanque séptico, pero no se asusten porque eso ya hay fórmulas que le dicen a uno qué hacer y eso casi que es por cantidad de personas y usuarios que hay en la institución. Entonces ya eso, no es que tengamos nosotros que pagar estudios químicos que nos midan el metano que se está generando en este tanque séptico, ni mucho menos. Esas son ya fórmulas establecidas. Entonces, en términos generales, ¿qué fue lo que nosotros nos llegamos a dar cuenta? Bueno, entre más agua ahorramos, pues menos agua residual se va a generar. Si nosotros, en lugar de tener la llave del tubo abierto, 3 minutos para lavarnos las manos, simplemente aplicamos las buenas prácticas de abrir la llave, nos enjabonamos, la cerramos, nos lavamos bien las manos y luego la volvemos a abrir, pues estamos generando agua jabonosa, menos cantidad de aguas jabonosas que en su defecto irían a un tanque séptico. Quiere decir que ese tanque séptico está percibiendo menos cantidad de agua residual. Por consiguiente, va a generar menos emisiones. Entonces, vea lo importante que son las buenas prácticas que nosotros estemos desarrollando desde las bases sin ni siquiera estar pensando en una C-neutralidad. De ahí lo importante de destacar las labores que se hacen con el tema bandera azul, porque entonces ustedes van a empezar a sumar acciones y les van a, y inclusive, yo cuando estuve con bandera azul fue hace ratillo ya, por ahí del 2003, 2004, había que documentar mucho, ¿verdad? Las cosas que se hacían. Inclusive había instituciones que hacían un tipo de procedimientos y manuales para poder ir organizando toda la información. Bueno, si hoy día todavía se realiza ese tipo de actividades, eso les va a servir de mucho lo que es documental, porque cuando se opta por ir a una verificación por un ente externo, ahora les explico eso, ellos van a pedir información documentada, entonces eso es muy, muy importante. Los que ya han estado trabajando con bandera azul, de por sí, ya han estado acostumbrados a ir ubicando información, almacenarla, administrarla, archivarla, llevar ese orden por el asunto de estar presentando informes y demás. Entonces, por lo menos esa práctica ya van a estar acostumbrados. Entonces, son actividades que nos van a ayudar mucho. En el tema del transporte público, bueno, el transporte, si nosotros, qué sé yo, la institución cuenta con alguna buseta, entonces decimos nosotros, bueno, establezcamos rutas para hacer tal actividad o si nosotros vamos a contratar un servicio, ¿verdad? O el servicio es propio interno, bueno, que el vehículo esté en buenas condiciones, estar haciendo las revisiones técnicas periódicas, que el consumo de lubricantes, porque todo eso se debe cuantificar. Entonces, todas esas acciones que nosotros vayamos generando, pues nos van a ayudar para alcanzar la C-neutralidad en su debido momento. Hay varios términos así muy, muy general que a veces se mencionan y nosotros, porque a mí me pasó también, decía yo, bueno, ¿qué puede ser la diferencia o cómo los podemos diferenciar?
entre uno y el otro. Si bien es cierto, tal vez ustedes puedan ingresar a Google o buscar información y puedan encontrar otro tipo de definiciones, por lo menos yo en lo personal traté de aclarármelo inclusive yo mismo para ver cómo lo podría diferenciar a través de algo muy sencillo. Por eso lo traté de plasmar aquí en esta diapositiva. Pues bueno, carbono neutral, que se habla por todo lado, es ese famoso balance entre las emisiones menos las reducciones, eventualmente menos las compensaciones. Eso tiene que ser cero. La huella de carbono, bueno, ese es ese indicador en el cual nos va a decir a nosotros por dónde están esas emisiones, qué son, de dónde provienen, qué podemos hacer. Es darle ese seguimiento como tal e ir documentando esa información para ver de dónde provienen. Y el inventario de emisiones, ¿qué va a hacer? Bueno, el recuento de todas esas emisiones, ya un recuento a través de hojas de cálculo. El tema de inventarios es algo que es un tema muy numérico, parece mentira, pero si bien es cierto, viene una parte muy técnica que es la manera de calcular e inclusive si tenemos aboneras en las instituciones, bueno, hay una forma de hacerlo. La ventaja es que en colegios, por ejemplo, los químicos manejan mucha información, entonces si tienen que equilibrar una fórmula ahí química no se les va a hacer complicado porque nosotros a veces decimos, bueno, estamos aplicando, qué sé yo, un abono, pues tenemos nitrógeno, entonces tenemos que ver cómo logramos convertir ese nitrógeno, las emisiones de ese nitrógeno en CO2 equivalente, pero eso se hace a través de equilibrar fórmulas y demás, que no nos vamos a detallar en este momento. En todo caso, eso nos va a permitir nosotros que al ser un tema muy numérico, es de mucha contabilidad, como les decía. Entonces, de ahí lo importante de que desde que nosotros arranquemos con esto, tener un orden, porque eso sí es relevante, es uno de los puntos claves a la hora de establecer un inventario. Tener la información demasiado ordenada, o sea, bien ordenada, bien específica, bien identificada, tener todo el respaldo, toda la evidencia, toda la documentación. Ahora todo eso se maneja en digital. Entonces uno en archivos, uno maneja todas esas evidencias. ¿Por qué? Porque eventualmente, si ustedes desean pasar a un siguiente nivel, que es verificar el inventario que tienen en la institución, pues si ustedes, bueno, cuando vayan a ver el tema de consumo de energía eléctrica, les van a pedir la facturación correspondiente a cada uno de los meses del año que están verificando. Algo importante es que en el carbono se trabaja un año atrasado, un año calendario, de enero a diciembre de X año. Es decir, si nosotros comenzamos a montar la información hoy, ahorita en abril, 9 de abril, y pretendemos que de aquí a fin de año ya nos verifiquemos, eso no va a ser posible. ¿Por qué? Porque necesitamos primero definir un año base con el cual vamos a tener como un marco comparativo, no tal cual, porque nosotros no podemos comparar un año directamente con otro y decimos, este año se emitieron menos, tuvimos menos emisiones que el año pasado por una serie de factores, qué sé yo, las emisiones hay que utilizar factores que establece el Instituto Meteorológico, por ejemplo, para calcular el tema de combustibles, y eso varía año con año. Entonces son factores, ¿verdad? Que uno hace una multiplicación y si el factor este año, por ejemplo, para calcular el consumo de las emisiones del consumo de combustible, por ejemplo, también un ejemplo hipotético, el IMN lo estableció en 1.5, entonces nosotros hacemos la multiplicación, pero resulta que el otro año la estableció en 1.0. Entonces, por ese tipo de factor, pues al final las emisiones van a ser menores, pero no las emisiones como tal. Entonces, de ahí que el hecho de establecer un año base no es un indicador como que usted pueda comparar tal cual, pero sí tiene que tener un año cero de arranque y un año 1. Entonces, ya ahora está establecido que ese año va a ser un año calendario, del 1 de enero al 31 de diciembre del año que ustedes establezcan.
Entonces, sí se puede arrancar, por ejemplo, ahorita ir recopilando la información y demás, para luego el otro año empezar a montar lo que es el inventario, hacer los cálculos como tales. Si estamos ahorita 9 de abril, hay una forma de poder compensar estos 3 meses anteriores. Si son de consumo de energía, pues buscamos los recibos de los 3 meses anteriores, en consumo de combustible, pues también, y así sucesivamente, y se va cargando esta información. Les mencionaba que es muy numérico porque es un tema casi que de contabilidad. Cuando viene el ente verificador a revisar la información, se sientan y empiezan a revisar datos, las hojas de Excel, empiezan a revisar las facturaciones, empiezan a revisar que todo coincida, lo que tenemos en las hojas de cálculo con lo que están en las facturas, que en las hojas de cálculo las sumatorias estén bien hechas. Entonces ese orden es primordial e importante, porque a veces nosotros tenemos toda la información documentada y tenemos toda la trazabilidad del caso, pero resulta que estamos en la hoja de cálculo y en lugar de poner un 100, pusimos 1000 y ese cero nos va a afectar todo. O pusimos 1,5 y era 1,2. Entonces ya eso nos va generando un error que al final ellos lo van a ponderar. Si ese error supera un porcentaje, entonces dicen, bueno, ya sí nos está haciendo ya la materiabilidad de este error ya sobrepasa lo permitido, ¿verdad? Lo permitido, 3%, 5%, depende, de todo el total del inventario. Entonces, muchas instituciones, por el tipo de inventario que tienen, las emisiones, el hecho de poner o no poner un extintor ya les va a generar un error importante. Habrán otras que tal vez en la institución tienen 15 extintores, 20 extintores, entonces tal vez un extintor no lo incluyeron, entonces, o el dato lo pusieron mal. Entonces, al final, donde hacen el cálculo, eso no les va a afectar mucho, entonces eso no hay tanto problema. Pero el problema es que si tal vez en una institución tenemos un vehículo y tras de eso incluimos mala información, entonces ahí sí el error va a ser muy relevante. Estos aspectos que les voy a indicar son importantes para poder iniciar todo ese proceso. Lo que es la capacitación. Si bien es cierto, bueno, la capacitación en muchos casos genera un costo. Por ahí el DIGECA a veces tira capacitaciones de índole gratuito, el INA también, que tienen que ver con estos temas sobre cómo levantar la huella y cómo levantar las hojas de cálculo, qué son emisiones directas, qué son indirectas, cómo hacer los planes de reducción. Todos estos detalles, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque ya con esto vamos a estar todos en sintonía y en su momento, cuando les hablen a ustedes de que son reservorios o que son, por ejemplo, que es una remoción y demás, ya se les va a hacer más familiar. Inclusive, ya a mí me tocó llevar una capacitación de esas, entonces dentro de la capacitación, más o menos en términos generales, pues uno aprende cómo establecer esas fórmulas, cómo establecer las hojas de cálculo, la tramitología que hay que hacer, porque sí son muchos detalles que son importantes a considerar. De ahí que si tenemos la posibilidad de poder llevar ese tipo de capacitaciones, sería muy bueno. Inclusive, no sé, me voy a aventurar a decir algo ahí entre comillas, qué sé yo, que tal vez el MEP pueda hacer un grupo por ahí, no sé, organizar a través del INA, a que les dé tal vez una capacitación general sobre estos temas, sobre qué es la norma INTB5, qué es la norma de los sistemas de gestión de la huella de carbono, la que está ahorita vigente, la 2016 por parte de INTECO, que es el IPCC, inclusive para las pymes,
a ellos años anteriores, no sé ahorita, desconozco ahorita, porque el año pasado incluso cambió un poquito, pero, y no sé este año, sinceramente, pero ellos dieron una capacitación muy buena también. Sí requería una inversión inicial, pero fue una capacitación muy buena sobre todos los protocolos y las fórmulas esas del IPCC y demás, que eso es muy, muy importante considerarlo. Pablo les mencionaba al inicio de que también tal vez no podamos tener el tiempo o por lo menos los recursos para eso. Bueno, usemos alianzas estratégicas, qué sé yo, no sé, se me da a la mente, a nosotros, SPH, que tal vez podamos realizar algún tipo de orientación inicial a la institución, por lo menos para que ya puedan tener las bases para poder montar su inventario. Bueno, eso no genera ningún costo. Aprovechar cursos en línea gratuitos, eso no genera ningún costo. Solicitar ayuda a empresas, organizaciones que ya tengan la marca país, por ejemplo, o tengan ya la experiencia que puedan colaborarles a ustedes, pues eso se puede, eso se puede hacer. Inclusive la empresa participa en procesos de bandera azul ecológica en algunas escuelas de Heredia y se brinda algún tipo de colaboración, por lo menos técnica, que les pueda ayudar a orientar un poquito los procesos. Eso es válido, eso es válido. Porque la intención no es que, por lo menos a mi criterio tal vez, y menos ahorita en la situación que está el país, no es que las instituciones pues hagan esa inversión, pero pueden establecer algún tipo de alianza estratégica para poder desarrollar estas actividades y tal vez que la institución tenga una buena iniciativa, inclusive tenga sus propios comités internos, que de cuidado sino el mismo comité de banderas ecológicas se pueda aprovechar para, para poder implementar esto, y lo que requiere es una orientación. Es posible que tal vez con una coordinación ya más institución, organización, pues logren llegar a buen puerto y se les pueda colaborar en este caso, ¿verdad? Bueno, les mencionaba lo del equipo de trabajo, que eso es bueno, ¿verdad? Tenerlo, de hecho, porque si se recarga, salvo que el inventario o la escuela tal vez sea unidocente, o sea muy pequeñita, ¿verdad? Eso ya tal vez sí es muy sencillo llevarlo a una sola persona, pero depende de la institución, ya probablemente, tal vez, si no es que haya una comisión como tal, se puede aprovechar la comisión de bandera azul, o si no cuentan con comisión de bandera azul, tal vez que haya una persona coordinadora, pero que tenga el apoyo de las demás áreas, porque tal vez yo diga, bueno, yo trabajo en la biblioteca, ¿verdad? Entonces a mí me pusieron a coordinar este tema. Bueno, pero saber que voy a contar con la colaboración de la parte contable para que me pasen la facturación de tal cosa, o los que se encargan de darle mantenimiento a los aires acondicionados si hay, o tener el apoyo de la gente de mantenimiento en la institución, o los que se encargan de estar recargando extintores, o los que se encargan de darle mantenimiento a la luminaria interna. Entonces, saber que voy a contar con el apoyo de esas personas para que ellos me pasen a mí la información y yo la pueda ir tabulando y la pueda ir procesando. Eso sí es muy importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo no puedo tener el control absoluto de qué es lo que están haciendo, digamos, la gente de mantenimiento, si la hubiere, o qué está haciendo la gente de, no sé, de cómputo con los equipos, o si están comprando equipos eficientes, no sé, ¿verdad? Entonces, ese apoyo es muy importante. Pero como les decía, si ya se cuenta con bandera azul o estamos en ese proceso, se puede aprovechar esa plataforma. Importante capacitarse por lo que viene, donde yo les menciono ahorita que debemos establecer un alcance, que tenemos que establecer y documentar los límites operativos, definir las emisiones, definir las remociones. Eso tal vez los que desconozcamos un poquito de este tema, obviamente no se nos va a hacer muy familiar. Pero, por ejemplo, límites operativos. Nosotros tenemos que definir en la institución qué es lo que tenemos el control operacional de tal actividad. Si nosotros tenemos mensajería, pero la mensajería se contrata, entonces el mantenimiento, el combustible, el lubricante de esos vehículos, nosotros no somos responsables. No entra control operacional de nosotros, no lo tenemos que cuantificar.
Si, por ejemplo, alquilamos un vehículo para X actividad, bueno, ya ahí ese vehículo lo que nos tenemos que asegurar es que tal vez que cuente con la revisión técnica al día y esas cosas, pero el consumo de combustible de ese vehículo, ya el control operacional de esa actividad no entra a nosotros. Ya a nivel de sistemas de inventario, a eso se le llama alcance 3. Alcance 3, que ustedes digan, bueno, el poste de luz que está al frente de la institución y alumbra, eso no es de nosotros, ¿verdad? Eso le corresponde a la empresa distribuidora de energía. Bueno, eso es alcance 3, que si a la institución le recogen los residuos ordinarios, no tradicionales o los residuos ordinarios como tal, eso se lo lleva a la municipalidad. Bueno, eso no entra en control operacional de nosotros. Si nosotros administramos esos residuos ordinarios y tenemos nuestro propio relleno, un ejemplo, nosotros tenemos que cuantificar esas emisiones. Pero como eso se lo lleva la municipalidad, ya nosotros no lo cuantificamos. Eso es ir definiendo los alcances, eso es ir definiendo los límites operativos, eso es ir definiendo las fuentes de emisión y posibles fuentes de remoción. Las fuentes de remoción es donde nosotros vamos a accionar para empezar a disminuir a partir de nuestro inventario las fuentes de mayor emisión. Tenemos que definir recursos, funciones, responsabilidades, autoridades, porque en el mejor de los casos, al establecer uno la documentación como tal, la misma norma nos pide definir cómo van a ser las responsabilidades, inclusive a nivel institucional. ¿Por qué? Porque si nosotros nos metemos a esto, tenemos que tener un apoyo desde la parte administrativa, o sea, desde la parte de altos mandos, ¿verdad? La parte superior. Si nos metemos a esto, pues entonces en la buena de la teoría nos deberían de garantizar algún tipo de recursos. ¿Por qué? Porque si nosotros en la institución decimos, producto del consumo de energía eléctrica, tenemos que cambiar algunos bombillos y vamos a hacer ese cambio de bombillos para volver más eficiente el consumo y disminuir inclusive la facturación, pero nos van a decir que no hay recursos para eso, bueno, ya ahí tenemos un pequeñito problema. Si nosotros estamos trabajando para disminuir el consumo de agua, para que a la hora que se generen las aguas abonosas o residuales, hay que hacer algún cambio de algún mantenimiento de válvulas o cambiar llaves o no sé, hacer alguna clausura de algunos tubos que no son necesarios para evitar que queden ahí abiertos y no nos demos cuenta, etcétera. Y tenemos que invertir en eso, pero no hay recursos. Entonces, vamos generando un tipo de problemita que nos va a afectar al final la huella, porque lo importante de esto, tal vez, inclusive así a nivel de empresa lo hemos visto y la gerencia general así nos lo ha querido hacer saber, es no ir a pagar para hacerse neutral, porque eso es muy fácil en el buen sentido de la palabra, es decir, si yo tengo que ir a cancelar X cantidad de plata y yo la tengo y voy y pago, te llaman a decir que soy neutral. Bueno, esta práctica no se la aceptan a uno además todo el tiempo, es un par de intentos por ahí y ya después la institución tiene que demostrar que está haciendo acciones internas para poder reducir su propia huella. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Y a nivel de SPH, la gerencia general nos dijo, nosotros tenemos un equipo de trabajo, tenemos que trabajar internamente para hacer todas las acciones necesarias para disminuir esa contaminación que nosotros somos los responsables, porque nosotros somos los que hacemos la actividad, nosotros somos los que estamos en la oficina generando consumo y demás. Entonces, hagamos las acciones necesarias y demostremos que con el compromiso interno, tanto de la alta gerencia como de los mandos medios y demás, y todo el demás del personal colaborador, podemos lograr bajar la huella. Y lo importante es irla bajando, porque a veces nosotros queremos como que un día para otro también seamos neutral, pero hay condiciones que no nos permiten. Por lo menos a nivel de SPH, porque las fuentes de emisión son muchas y eso ya va, y son muy diversas, entonces eso afecta mucho. A nivel de escuelas y colegios, como les decía al inicio, hay casos que yo he hecho así como una ligera radiografía y realmente la cantidad de CO2 equivalente al final que vamos a tener no va a ser tal vez no va a ser tan complicado llegar a esa meta.
Entonces, pero sí es importante contar con ese apoyo desde los altos mandos. Lo que es el inventario, definir el inventario, definir la metodología, todo eso es lo que les mencionaba ahora que es importante documentar. Si ustedes dicen, bueno, vamos a establecer mediciones cada cierto tiempo o vamos a tener reuniones periódicas, eso es bueno tenerlo anotado como un tipo de procedimiento no complicado, un documento que les digan cómo están haciendo las cosas. ¿Por qué? Porque mañana Juan Diego no está y viene Carlos y Carlos no va a saber cómo era que se hacía eso. Entonces Carlos llega, agarra un documento y ya sabe cómo era que se estaba haciendo. Eso es importante, ¿verdad? La metodología, cómo se está haciendo, ¿verdad? Y que sean metodologías que sean coherentes, digamos. No es que vamos a inventar algo que no tiene, ahí disculpando la expresión, tal vez ni pie ni cabeza, sino cosas que sean realizables y que yo diga, bueno, vamos a conseguirlos mes a mes, a ir documentando la facturación de energía eléctrica, o inclusive, por ejemplo, a nosotros nos ha pasado que hay alguna institución que nos ha pedido el reporte. Entonces dice, es que necesitamos el reporte de la institución Carlos Luis Bolaños, el Liceo Carlos Luis Bolaños, estoy inventando, ¿verdad? O la institución Juan Diego Bolaños, pero se nos perdieron las facturas. Entonces la SPH les puede emitir un reporte de enero a diciembre con los consumos y el monto, ¿verdad? El monto que se tuvo que haber pagado. Si bien es cierto, a nivel de huella de carbono, lo importante es el consumo, kilowatts hora, pero a nivel administrativo es muy importante el tema de los costos, el monto que se está pagando. Entonces también por ahí nosotros podemos trabajar cuando se levanta la huella en decir, bueno, hemos reducido, perdón con la palabra, se redujo las emisiones en 10, 12 toneladas, pero eso equivalen a tantos colones. A nivel administrativo o de juntas de administración, tal vez uno les menciona 5 toneladas, tal vez no es tan atractivo a decirles tantos miles de colones. Les dice, no, es que producto del trabajo que se hizo, logramos disminuir en tantos miles de colones la facturación. Ah, entonces ahí sí. Entonces, por eso es importante. Esto que está anotado aquí, esta pequeñita hoja de Excel, es un ejemplo de hecho, eso yo lo hice en una institución, en una escuela, colegio pequeña, que les he estado ahí más o menos ayudando un poquito a hacer el levantamiento. Entonces, así, en cuestión de una visita, un par de visitas, por lo menos logramos visualizar en esa institución cuáles eran las posibles fuentes de emisión. Combustible de flota vehicular, el diésel, de posibles plantas de emergencia, tal vez alguna institución tiene una planta ahí que si se fue la luz la ponen a trabajar, los lubricantes de tal vez los vehículos, aerosoles, si tenemos algún tipo de aerosol, de WD-40 o pinturas en aerosol, eso tenemos que revisar a ver si tienen o no tienen gases de efecto invernadero, el abono de los árboles, abono orgánico, las aguas residuales propias, por ejemplo, esas son las plantas, el tanque séptico, los gases refrigerantes de aires acondicionados, hay que hacer un inventario de cuántos aires tenemos y si esos aires, por ejemplo, han tenido algún tipo de reparación o fuga durante el año, las refrigeradoras, si la institución cuenta con flotilla vehicular propia, pues hay que hacer un inventario de los aires acondicionados que tienen y más que inventario de aires, si durante el año el aire acondicionado recibió algún tipo de mantenimiento. Equipos extintores y en un segundo plano las indirectas por energía, que en este caso sería el consumo de energía de las instalaciones en esa institución tenían alumbrado público entre comillas. ¿Por qué? Porque tenían luminarias externas, lámparas grandes con postes de luz que la institución cubría el costo. O sea, entraba a control operativo de la institución. Por eso es importante cuando les mencionaba el tema de capacitación, ¿verdad? Entonces, cubría ok, yo soy el responsable de ese poste de luz, pero si, por ejemplo, hay una institución y la SPH les puso la luz interna, pero la SPH es el que asume el consumo de ese poste de luz, bueno, de esa luminaria, entonces el control operativo no corresponde a la institución, corresponde a la empresa. Entonces, en ese caso, la institución no tiene que cuantificar esas emisiones. Entonces, esto es más o menos un ejemplo de cómo ir haciendo un listado preliminar de posibles fuentes de emisión.
La evaluación del inventario, identificar fuentes y sumideros, eso fue lo que ya yo les estuve mencionando ahorita. Tener un plan de gestión de reducción, eso en la norma lo establece, de hecho es básico en la fórmula, que es que uno pone, en la institución uno tiene que establecer qué vamos a hacer para reducir. Entonces, ¿qué vamos a hacer para reducir? Primero tenemos que tener el inventario para saber cuáles son las fuentes de emisión y cuáles son las que nos están generando las mayores emisiones, porque podemos tener esta lista que viene aquí, de 10, 13 fuentes de emisión, pero resulta que aquí hay 2 que son las que sobresalen. Pues ahí es donde tal vez yo voy a establecer todas mis energías para trabajar en ver cómo reduzco esas emisiones. Todo eso es importante tenerlo, ¿verdad? De hecho, es una de las cosas que se piden. La buena información documentada, que respalde toda la información, lo que les mencionaba al inicio, tener todo documentado, porque eso es muy importante, tener el orden. El orden es, pero fundamental, tener el orden en estas cosas, porque cuando a uno lo verifican, a uno le piden de dónde viene esta información, quién se la dio, dónde la tiene anotada, dónde la tiene almacenada para ver evidencias y así sucesivamente. Entonces eso es muy, muy importante. Este es un ejemplo de una hoja de cálculo que tenemos nosotros. De hecho, este es del inventario del año anterior, correspondiente a los extintores. Claro, la empresa, al ser un poquito grande, pues tenemos esta cantidad de extintores, ¿verdad? 53 extintores. Probablemente hayan instituciones que tienen 1, tienen 2. Entonces ahí es donde les decía que por el tema de escala, hay instituciones que, casi no una mayoría, que no va a ser tan complicado hacer el levantamiento del inventario y también las fuentes de emisión van a ser menos, inclusive tal vez la cantidad de emisiones que se generan producto de esas actividades van a ser pocas. Entonces, por ende, tal vez las reducciones no van a ser tantas. O sea, las actividades tal vez va a ser más sencillo establecerlas. En el caso de la empresa, bueno, este es un famoso inventario, porque eso es otra. A nosotros nos hablan de inventarios y demás, y a mí me pasó al inicio, bueno, ¿qué es el famoso inventario? ¿Qué es eso? O sea, un inventario, ¿qué es? Que me ponga a contar. Bueno, este es un ejemplo y no es una receta. Cada quien organiza su información como mejor le parezca, mayor facilidad, como mejor gusten, ¿verdad? Eso no es que hay un formato, no. Nosotros estamos utilizando este. Puede ser que alguna institución diga, no, es que para eso esa gente se complicó mucho, nosotros lo hacemos de otra manera, perfecto. Lo importante es que tengan la trazabilidad de la información y que al final tengan el total de toneladas de CO2 equivalente y que las fórmulas estén bien. Si ustedes ven ahí, importante tener la capacidad del extintor, en este caso vienen en libras, cuántos extintores existen, lo que es la conversión a la capacidad en kilogramos, qué tipo de agente extintor hay, porque obviamente solo el CO2 es el que se cuantifica, el polvo químico no, y con mucho más razón el agua, los extintores que son de agua, eso no se cuantifica por razones obvias. Hay otros que son de un extintor alotrón, eso sí se cuantifica, si ustedes lo ven aquí, nosotros tenemos uno, ese es un extintor que se utiliza para cuando hay cuartos de cómputo, se me escapa la palabra, que es donde tienen todas como data centers, centros de datos, no sé, donde tienen todas la empresa donde tiene administrado todo, a veces en las escuelas o colegios, tal vez tienen un cuartito pequeño donde hay una serie de equipos de cómputo ahí. Entonces, en la empresa tenemos uno porque es muy grande. Como tenemos un departamento comercial grande y tenemos que tener facturación y respaldo y un montón de cosas, entonces, por recomendación, tenemos uno de Alotrón. Pero no es que sea muy común que se utilicen. Entonces, ahí se coloca eso, el total de kilogramos de CO2 que hay. Hay un potencial de calentamiento global, eso ya en las capacitaciones les explicarán bien qué significa, y al final el total de CO2 equivalente, que es con una fórmula sencilla de multiplicación de esto que tenemos ahí, kilogramos por el potencial, y se hace la equivalencia para pasarlo a toneladas y demás, y ese es el dato que tenemos. Entonces, esto es un ejemplo de lo que es una hoja de cálculo de un inventario.
Detalles, ya con esto casi estamos cerrando, de un sistema de gestión de la huella de carbono. Esto ya son generalidades de lo mismo. A veces escuchamos nosotros de que una empresa está certificada en gestión ambiental, de la norma ambiental 14001. En este caso es de un sistema de gestión de la huella de carbono. Entonces aquí les detallo algunos puntos importantes. Pueden ser que hayan más, de hecho no dudo que hayan más, pero por lo menos por la experiencia que tenemos ahí en la empresa, yo destaco estos que pongo por acá. Que el sistema de gestión se verifica, no se certifica. Es decir, a nosotros lo que nos va a dar el ente verificador es una verificación del inventario. En cambio, si estamos hablando de 14001, de una certificación de ambiente, ahí sí, ahí nos van a dar una certificación. Al final, el documento es muy parecido. Digamos que se verifica, yo casi que me parece que se menciona que es verificación porque lo que se hace es una revisión de datos, una verificación, valga la redundancia, de la información. Entonces, creo que por ahí anda el asunto. Lo que les hablaba al inicio de la inversión. Se puede contar con un sistema sin ser certificado por un OBB. Un OBB es un organismo verificador que está acreditado ante el ECA. A nivel nacional es ante el ECA, el ente de acreditación nacional. Ese ente, el ECA, es el que le dice que ese organismo verificador sí cuenta con toda la reglamentación y está con las certificaciones requeridas para poder brindar ese servicio. A nivel nacional está INTECO, y creo que recientemente se integraron dos organizaciones privadas también que dan esos servicios de verificación. ¿Por qué se puede contar un sistema sin ser verificado por un OBB? Porque si ustedes inicialmente lo que quieren es ir levantando la huella para ir trabajando y decir, bueno, vamos a ir tomando este par de años como termómetro para ver cómo estamos, y ya creemos que sí vale la pena optar por esa verificación para pasar a una segunda etapa, que es lo del programa país, y optar por una marca país. Entonces vamos caminando. A veces me parece que las instituciones pueden llegar a un acuerdo con ese organismo verificador por un tema de costos, porque de igual, economía de escala. Hay escuelas que son pequeñitas, colegios que son pequeñitos, o no sé, por la distribución que tienen y demás, y obviamente los costos no pueden ser iguales a un caso como la SPH, ¿verdad? Que somos tan grandes. Entonces pueden ir dando ese paso. El sistema es fundamental para el bandera azul 5 estrellas. Tener, por lo menos eso fue lo que logré captar, ¿verdad? Logré leer, que para obtener 5 estrellas sí es necesario tener el inventario, más no la verificación, porque la verificación requiere un costo adicional. Y como somos instituciones públicas, entonces es posible, o sea, no nos pueden a nosotros, por lo menos es mi criterio, tal vez que le digan a uno, es que si usted no paga, no puede optar por esto. Entonces, la información que se requiere para bandera azul 5 estrellas, según lo que leí, con levantar el inventario y declarar la huella, por lo menos tenerla ahí, ya es suficiente. El organismo verificador lo que otorga es una declaratoria de la verificación. ¿Qué es una declaratoria? Me estoy adelantando, este documento que está aquí. Esto es la famosa declaratoria de la verificación, que es simplemente un resumen muy general de las emisiones. Si ustedes lo ven aquí a mano derecha, se ve muy pequeñito, pero ahí viene una distribución muy general de cuáles son las emisiones. Entonces el ente verificador le dice a uno, con esta declaratoria se declara que la SPH realizó el inventario y cuenta con todos los requisitos y está aprobada todo el trabajo que hicieron, y ya contó con una revisión de un organismo externo, básicamente. Una certificación de ambiente es algo parecido, solo que aquí dice certificación de sistemas de gestión ambiental y viene otro tipo de información, pero básicamente carbono, esta es la declaratoria que da el ente verificador, en este caso nuestro INTECO.
La verificación por un organismo verificador sí tiene un costo, y eso ya según el tamaño de la organización, según el OEB que sea, como les decía, ahora hay 3. Si ya nosotros logramos costear esta parte, podemos pasar a la etapa del programa país, pero ese programa país, esa parte sí no tiene ningún costo, porque ellos lo que nos piden son certificaciones literales, que la propiedad esté a nombre de la institución. El programa país nos va a pedir una declaratoria jurada, una declaración jurada de que la organización no cuente con demandas o no esté metida no haya sido condenada. Entonces, lo que es un cumplimiento legal ambiental es muy importante, porque en esto sí lo revisan, ¿verdad? No requiere un costo incorporar o integrar o participar al programa país, pero hago un paréntesis: si uno tiene que solicitar una certificación y eso va a generar un costo adicional por el abogado, bueno, eso ya es de punto y aparte. Me refiero a que uno diga, bueno, quiero entrar al programa país, y el programa país le diga a uno, bueno, para poder integrar tiene que pagar un derecho tanto. Eso no tiene ningún costo. Esta verificación sí es requisito para optar al programa país, eso sí. Ese es el punto de inflexión, porque yo puedo tener todo el inventario, pero ellos sí le piden a uno una verificación por parte del OBB. Eso sí es requisito. Entonces, si bien es cierto, integrar el programa país no genera un costo, pero por otro lado sí hay que costear el tema de la verificación. Entonces, ese es el único bemol que tenemos por ahí. Y el programa país ofrece 5 tipos de reconocimientos, que son estos que están acá, que es el carbono inventario, carbono reducción, reducción plus, carbono neutral y carbono neutral plus. El carbono inventario es, como les mencionaba, simplemente hacer el levantamiento de inventario y tenerlo ahí con simplemente el inventario, saber que ya nosotros levantamos la huella. Entonces, uno puede optar por esta marca país. Nosotros comenzamos con esa. Luego, continuamos con el carbono de reducción. ¿Por qué? Porque ya nosotros montamos un plancito ahí de reducción, donde se establece qué son las acciones que nosotros estamos haciendo, y donde se calcula las reducciones que vamos a tener producto de, o lo que se espera reducir. Cuando pase el año, uno hace el balance. Bueno, esto fue lo que se propuso, reducir tantas toneladas. Al final del año, lo que se logró fue tanto. Bueno, eso es válido. Eso es válido. Entonces, ahí se obtuvo el carbono de reducción. Ya si uno desea ayudar a alguna institución adicional, y además de cumplir unos puntos adicionales, le dan este plus. Lo que es ya carbono neutral, que ya logremos hacer aquel balance de emisiones menos reducciones, menos compensación, que sea cero, y ya logremos demostrar que al final de esa fórmula nosotros somos cero. Entonces ya nos dan un carbono neutral. Si ayudamos a una institución o me parece, bueno, u otros pluses ahí que establece el programa país, nos dan ese carbono neutral plus. No, esto no es indicador que ustedes digan, es que hay que ir uno por uno para poder lograr ser carbono neutral. Puede ser que una institución haga el inventario y resulta que sean carbono neutral, con solo el inventario que hicieron y la actividad de reducción, si es que hubo necesidad de hacerlo, o qué sé yo, y ya lograron demostrar que son cero, entonces optan por carbono neutral. O que digan, bueno, es que ya nosotros hicimos el inventario, tenemos un plan de reducción, y aquí está, entonces pueden de una vez ser carbono reducción. Esto más, yo siempre he dicho que más que escalera hay que verlo como en horizontal, que uno está en un punto y uno ve cuál de las 5 opciones son las que más se adapta a las condiciones actuales que uno tiene. Digamos, nosotros cuando arrancamos teníamos carbono inventario, pero probablemente si hubiéramos arrancado ahorita, de una vez somos carbono reducción. Hay gente que logra desde un inicio, por las condiciones que tiene, de una vez ser carbono neutral plus. Hay otras que bueno, nosotros en este caso, ¿qué estamos diciendo? No, vamos a seguir siendo carbono reducción hasta que las acciones que nosotros tengamos logremos disminuir la huella y tratar de que al final la compensación sea mínima. O sea, lo que haya que pagar sea mínimo o no haya que pagarlo. Entonces, por lo menos somos carbono reducción, porque por lo menos a nivel nuestro lo que se nos pide es declarar la huella. Ya si somos neutral, reducción, eso ya es muy interno. De hecho, uno declara
al organismo verificador cuál es la decisión de la organización. Entonces, nosotros tuvimos que emitir una declaración jurada por parte de la alta gerencia donde dice, bueno, por el momento vamos a trabajar carbono reducción y no vamos a optar por la carbono neutralidad. Nadie nos puede exigir eso, ni a ustedes tampoco, ¿verdad? Este es el sistema de reconocimientos que tiene el programa País. Esto ya se los mostré, que es la declaración de la verificación del inventario. Y esto es lo que nosotros tenemos actualmente, la marca País de carbono reducción. Esta es la que la empresa actualmente tiene. Ya hay otras organizaciones del sector que ya son carbono neutral, otras que cuentan con fincas y nosotros tenemos fincas, pero no tenemos la cantidad suficiente para poder remover la cantidad de emisiones que nosotros generamos. Entonces, sí nos ayuda mucho, pero no para ser neutrales. Hay otras organizaciones del sector que yo sí tengo conocimiento, que ellos sí tienen muchas, además que son más de zona rural, que tienen muchas fincas, entonces eso les ayudó mucho a hacer, a por lo menos disminuir bastante la huella. Con esto estaría finalizando esta pequeña presentación. Es muy general porque en un espacio por lo menos así tan corto es muy complejo por detallar muchos elementos, muchos temas ahí que solamente ya a través de una capacitación de un par de días se logra hacer, como entrar a detallar qué son los factores de emisión, de dónde provienen, o cómo son esas fórmulas, o qué es un alcance ya propiamente, qué son fuentes, qué son sumideros, todas esas cosas. Sí, eso ya sí requiere un poquito más de tiempo, pero por lo menos a nivel general, eso traté de por lo menos de dejar aquí un poquito explicado valga la redundancia, las generalidades de lo que es un sistema de gestión de la huella de carbono y más o menos cómo lo podemos implementar en las instituciones. José Pablo. Muchas gracias, Juan Diego, por la explicación, por la presentación que se nos dio. Tenemos varias preguntas acá. Una, es, bueno, ¿de qué manera los cambios que se han dado en el Manual de Bandera Azul potencian la posibilidad de que un centro educativo se certifique? Ok. Bueno, tal vez esos cambios tan detallados no los conozco, pero por lo menos sí sé que son buenas acciones y demás. Como les decía, todas esas acciones, si desde este momento que estamos trabajando en estos programas, las vamos potenciando y enfocando a ver cómo disminuimos la huella, pues son excelentes elementos que podemos utilizar. Importante, eso sí, vayan documentándolo. Si ustedes dicen, es que cambiamos tal cosa, cambiamos tal otra, bueno, documenten, si tienen facturas, guárdelas, las pueden escanear, no sé, para que las archiven, vayan documentando datos, es importante la parte numérica. Si piden facturas, que no sea como nos pasó a nosotros al inicio, que se llevó un carro a mantenimiento, entonces decía mantenimiento de vehículo 0105. Entonces nosotros nos dijeron, al inicio, claro, eso es con el tiempo uno aprendiendo. Necesitamos, si ese carro le hicieron algún cambio de aceite, nos pasaban esa factura que decía mantenimiento de vehículo 0105. Pero la factura no decía qué le hicieron, si cambio de aceite, si un mantenimiento de aire acondicionado. Y entonces esos detalles es importante desde ahora que los vayan considerando. Inclusive hay casos en que le dicen cambio de aceite. Bueno, ¿cuánto? Entonces, todo eso es importante, todas esas acciones que vayan haciendo en el marco de bandera azul, que las vayan destacando, porque nosotros vamos a necesitar litros o galones o no sé, lo que sea, de lubricante, porque es datos numéricos, es cuantitativo. Lo que es la huella de carbono es cuantitativo. Si están trabajando en un programa de sustitución de luminarias, bueno, ahí pueden consultar la directriz 011 del MINAE y ahí establece una serie de elementos importantes que pueden ir trabajando también.
a través del inventario de eficiencia energética. Entonces ustedes dicen, bueno, estamos cambiando esto para una acción positiva del programa Bandera Azul. Documenten y archiven esa información y vayan anotando que esto fue en el 2020, 2019, no sé, y van haciendo archivos por posibles fuentes de emisión. Eso es importante, que por lo menos si no han recibido capacitación, eso que yo les presenté ahí, que tal vez les va a quedar por acá, ustedes lo pueden tomar como guía. Ustedes dicen, bueno, vamos a ir viendo. Entonces, todo eso perfectamente lo pueden hacer dentro del marco del programa Bandera Azul y ya viendo algún detalle de cómo lo han estado trabajando, claro que sí. Todo lo que es tema de reciclaje, todo lo que es tema de, bueno, gestión de residuos como tal, todo eso es súper importante que se vaya trabajando lo que es inclusive lo que les mencionaba ahí, consumos de agua, consumos de energía. Todas esas acciones son muy importantes y es un paso que se tiene que dar para poder arrancar tal vez la parte de esto del inventario de la huella de carbono. Nada más para complementar ahí, nada más que el nuevo manual de Bandera Azul lo que hace es cimentar las bases, ¿verdad? Aquellos centros educativos que ya van que lograrían la quinta estrella, es como tener las bases fuertes, ¿verdad? La estructura fuerte para que avance más allá de la certificación. Otra pregunta, ¿de qué manera los docentes podrían incorporar en sus planeamientos didácticos acciones de reducción de la huella de carbono? Bueno, vamos a ver. No conozco mucho cómo está establecido a nivel curricular el tema que los docentes tienen que, tal vez ahora con el hijo mío que está en primer grado, empiezo a recordar, yo salí hace tiempo ya de la escuela, pero por lo menos en su momento, cuando yo estaba con estos temas, había un tema central que se manejaba, que era el recurso hídrico. Entonces, por ahí nosotros fuimos enfocando a través de la Dirección Regional de Heredia el trabajo que la empresa les estaba colaborando en su momento. Estoy hablando allá por el 2002, 2003. Cómo ir trabajando y cómo les podría colaborar la SPH en esos temas. Entonces, porque para nosotros era importante trabajar en ese momento el tema del recurso hídrico. Y había un capítulo dentro de, no sé si dentro de la materia de ciencias, no me recuerdo, pero que iba enfocado ahí. Entonces, por ahí se iban integrando acciones que los docentes a través de la educación formal iban dándole a los estudiantes con el apoyo de la SPH, con el programa de educación ambiental que nosotros teníamos. Entonces, se logró a nivel curricular establecer una relación entre lo que el docente tenía que darle al estudiante a través de la educación formal y una coordinación con la SPH y el MEP para trabajar ya un poquito más lo informal, de tal forma de que se pudiera complementar y pudiera aportar tanto a nivel curricular del docente como a nivel de programa de Bandera Azul y lograr ir abarcando varios temas a la vez para no ejercer duplicidades. Entonces, habría que ver, qué sé yo, en el tema de energía eléctrica, en cuál de las materias, no sé, se podrían incluir temas importantes que puedan beneficiar el tema de la huella de carbono. Por ejemplo, estamos hablando de fotosíntesis, ciencias. Perfectamente de ahí se pueden ir trabajando elementos importantes para que inclusive el mismo estudiante vaya conociendo lo que es el tema de la huella. Matemáticas, bueno, ahí tenemos el tema de consumo, de consumos. Tenemos conversiones, porque en sistemas de huella de carbono tenemos que estar convirtiendo de libras a kilogramos o de kilogramos a toneladas. Entonces son conversiones prácticas. Entonces, por lo menos a ese nivel tal vez se puede aprovechar. Y acciones o actividades que tal vez se puedan aprovechar también de estar implementando a través o que se pueda incorporar a nivel curricular sin despegarse de lo que establece el Ministerio de Educación. No sé si por ahí responderé bien y si no, ahí me aportan un poquito más la gente del Ministerio. Muchas gracias, sí. Ahora es importante también recalcar acá la entrada en vigencia de ya muchos docentes lo conocen, la entrada en vigencia de los nuevos programas de estudios de ciencias que trabajan por habilidades, ¿verdad? Y bueno, las demás también materias que se trabajan por habilidades y con un enfoque de sostenibilidad. Entonces, por ahí es donde empiezan al docente a abordar sus temáticas, dependiendo también de
del abordaje que se está haciendo de las problemáticas ambientales, de las habilidades relacionadas con este caso, con carbono neutro, inclusive pueden hacer proyectos, ¿verdad?, relacionados con este tema en los centros educativos. Igual esta pregunta puede conllevar más y si la persona pues así lo desea, lo podemos enviar ya una pregunta más concreta, más extensa, digamos, más extensa y explicada al correo también, para también no atrasar y no dejar de lado las otras preguntas. Por ejemplo, tenemos dos consultas. En el caso de refrigeradoras, ¿cómo se calcula la generación de emisión? Y en escuelas docentes, que es mínimo, habrá alguna empresa que ayude a la certificación o por lo menos la revisión de que todos los procesos sean sin cobrar mucho. Bueno, comienzo por la segunda. Sí, claro que sí. Les decía que es cuestión de ver, a establecer alianzas estratégicas. Yo siento que es importante primero, bueno, ver la ubicación, donde está la institución, el centro educativo. Ubicación, ¿por qué? Principalmente porque si es si una institución que está en Alajuela, no le van a decir al SPH que les brinde la colaboración, ¿verdad? Por razones obvias. Entonces, tal vez saber dónde está ubicada la institución, ver cuáles organizaciones o instituciones están cercanas, ¿verdad? Por lo menos en la misma región, ver cuáles de esas ya cuentan con sistemas de gestión de huella de carbono, ojalá que ya tengan alguna marca país o por lo menos ya hayan avanzado en el proceso y ya a partir de ahí pueden establecer ese vínculo. Nosotros lo hemos hecho y es muy probable que tal vez les pueda ayudar. ¿Por qué no? Puede ser que haya una organización que por el tema de responsabilidad social y depende de los costos que genera una escuela unidocente, tal vez contratar un OBB, que puede ser que tal vez la huella es muy pequeñita, muy pequeña, qué sé yo, que al final lo que tengan de emisiones, unas 20 toneladas, entonces el OBB es probable que tal vez les vaya a cobrar por la cantidad de emisiones que tengan. Entonces el costo es muy bajo, pero obviamente en una escuela unidocente, tal vez costo, aunque sea pequeño, ya es un poquito difícil. Y es posible que ese costo, es posible, no estoy diciéndolo como que sí, ¿verdad? Es cuestión de consultar. Tal vez puedan asumirlo de alguna organización como parte de responsabilidad civil. Entonces, yo siento que por eso es importante inclusive estos programas de bandera azul, porque también hay que ver si la municipalidad cuenta con bandera azul y demás, y entonces ahí también van conociendo quiénes están dentro de este rollo y cómo está eso. Igualmente eso se puede consultar me parece que en la página del programa País de Cambio Climático, hay del MINAE, de instituciones que ya estén galardonadas o por lo menos ya estén encaminadas en este tema. Entonces, a partir de ahí, tal vez puedan hacer algún tipo de alianza estratégica o por lo menos alguna coordinación inicial, que les den alguna charla de orientación, que les ayuden por lo menos a arrancar y todo eso, ¿verdad? Ahí tal vez les puedan ayudar. Con el tema de la refrigeración, eso lo que hay que ver primero es el tipo de gas que tiene. Las refrigeradoras que son un poquito nuevas, hay una calcomanía interna, normalmente están en la parte de abajo, el que no es el congelador, y ahí dice el tipo de gas que tienen. A veces son el R410 o el R610A, no sé, lo que sea. Ahí adentro, dependiendo de la refrigeradora, ahí viene el tipo de gas que tiene, la cantidad de gas que tiene. Hay otras un poquito más viejas que lo tienen en la parte de atrás, donde está el motor. Ahí tal vez lo importante es tener un control, podemos inventariar de que está esa refrigeradora, o sea, que ya la identificaron. No cometer el error de que como la refrigeradora llevan 10 años y nunca le han dado mantenimiento, no inventariarla, porque a veces se la piden a uno. A nosotros nos pasó. Es que esa refri nunca le han dado mantenimiento, entonces no la incluimos en el inventario. Bueno, no, es importante saber que ya ustedes la tienen inventariada, con un inventario corriente de almacén. Y se coloca esos datos. Y ahí depende del tipo de gas, pues así, y el tipo de gas y la cantidad, cómo estimar o cómo calcular la cantidad de emisiones. Pero aquí lo importante es que si la refrigeradora no ha tenido ningún tipo de mantenimiento, entonces, por ejemplo, en esa hoja que yo les pasé ahí de ejemplo de extintores, simplemente cantidad de extintores, cantidad de gas, ahí no le da el total
y al final, bueno, cantidad de gas que cuenta la refrigeradora. Entonces ahí uno le da de acuerdo a la calcomanía que tiene. Pero donde dice total de emisiones, pues ahí uno va a poner 0. Y uno pone abajo con un asterisco, una observación que diga, la refrigeradora no ha tenido ningún tipo de mantenimiento. Porque lo que se va a cuantificar es la emisión de gas o pérdida de gas. Si la refrigeradora ha estado en óptimas condiciones, hay refrigeradoras que pasan 15, 20, 30 años y nunca le tuvieron que dar mantenimiento. Pues esa refrigeradora nunca emitió ningún tipo de gas, de efecto invernadero. Entonces, eso es lo importante, saber que ustedes tienen la refrigeradora inventariada, pero que como no ha tenido ningún mantenimiento ni nada, va a 0. Igual pasa con los aires acondicionados de las instituciones o de los vehículos. Si no han tenido ningún tipo de mantenimiento, pues se le pone que la cantidad de toneladas de CO2 equivalente es 0, ¿verdad? Entonces, eso también es importante ir llevando todos esos registros. Igualmente, si un vehículo lo llevan a mantenimiento, que a la hora que le facturen, pues claro, si el vehículo cuenta con el control operacional de la institución, que en la factura le digan cuánto gas le recargaron, porque eso es lo que hay que inventariar. Pero más o menos así es como, en términos muy generales, cómo es que se podría inventariar lo que es el tema de las refrigeradoras. El cálculo pues dependerá ya del tipo de gas y demás, porque eso ya incidir en factores de emisión y qué sé yo, tal vez potenciales de calentamiento global y demás. Pero en todo caso, todo eso también está en el IPCC, eso ustedes lo pueden conseguir en internet, el protocolo, el GHW protocolo. Bueno, tenemos varias preguntas y comentarios muy importantes, muy valiosos que nos están haciendo. Por espacio ya el tiempo nos está ganando, ¿verdad? Vamos a darle seguimiento a esas preguntas que no se pudieron responder y a los comentarios que nos están haciendo también. Vamos a darle un seguimiento. De parte de nosotros, pues agradecerles mucho por la presencia de todos ustedes en esta explicación, esta exposición de carbono neutralidad. Sabemos que en Bandera Azul está incluido para aquellos centros activos que quieren hacer 5 estrellas, ¿verdad? Es una de las opciones que se tiene la huella de carbono. Usted tiene esa medición de la huella de carbono, no la neutralidad como tal, ¿verdad? Y también sabemos que muchos de esos temas se pueden abordar de una forma, digamos, dinámica, amena, dentro de los programas de estudio sin necesidad de que eso sea una recarga para los docentes. De parte de nosotros, agradecerles este espacio a ustedes, ¿verdad? Y los invitamos también para que en próximos webinarios se nos unan. Los invitamos para el próximo webinario que ya está para el 22 de abril, en el marco de la celebración del Día de la Tierra, para que también nos puedan acompañar en otro tema relevante ambiental. Muchas gracias y buen día.